Buenas noches, Dios les bendiga. Hoy voy a compartir con ustedes una palabra muy especial, la palabra de Dios, palabra de vida, palabra de esperanza, palabra de fe para todos nosotros. Lo voy a hacer basado en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, verso 20 al verso 24. Dice, y pasando por la mañana, vieron la higuera que se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, el texto base para esta enseñanza es el versículo 22. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Y ese es el tema a compartir hoy. Tu fe debe estar 100% en Dios. Hoy más que nunca, con todo lo que estamos viviendo en el mundo entero, se oye hablar de tener fe. Y eso está muy bien. Pero, ¿qué es fe? Fe es creer en. Fe es tener confianza en. Fe es tener convicción en. Pero desde este momento, basados en la palabra que Jesús dijo, vamos a basarnos en tener fe en Dios. Que la fe de usted, la fe mía, debe ser puesta, debe tenerse es solamente en Dios. Llegó el momento de evaluar cómo está nuestra fe y en quién está puesta o depositada al máximo. De cómo está, porque ella puede estar fragmentada. Sí, muchas personas hoy pueden estar diciendo, yo creo en esto, también creo en esto, y por último, como que la fe en la vida de esas personas se puede asentar y decir, pero también estoy creyendo en Dios. Esto nos enseña que debemos tomar toda esa cantidad de fe que tenemos y depositarla solo en Dios. Recordemos lo que Jesús dijo y quedó escrito en San Juan capítulo 14, verso 1. Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y es ahí donde debe estar ubicada, depositada nuestra fe, nuestra confianza, nuestro creer, nuestra convicción desde ya. Porque recordemos que para Dios no hay nada imposible. Y cuando nuestra fe, nuestro creer, nuestra convicción, nuestra confianza está puesta en Dios, podemos ver muchas cosas a nuestro favor, muchos milagros, muchos hechos portentosos en el nombre de Jesús. Recuerda que Dios está con nosotros. Esta promesa es algo que nos debe generar paz y seguridad a todos los que han decidido aceptar el señorío de Cristo sobre su vida y han creído y tenido confianza en Él como su Salvador. Jesús dijo estas palabras, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Mateo capítulo 28, verso 20 quedó escrito. Entonces, el temor a las malas noticias de hoy no debe ser un causal para que nuestra fe se distraiga. Por el contrario, el transcurrir de cada día debe ser un motivo para afirmar más y más nuestra fe en Dios.
podemos ver por la palabra que el apóstol Pablo dijo: velad y estad firmes en la fe. Velad y estad firmes en la fe. En otras palabras, no titubeen, no tambaleen cuando se trate de confiar y creer en el Todopoderoso, ya que Él nunca nos abandona. Y esto no solamente quedó escrito y quedó esa promesa en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios, a través del profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, dijo lo siguiente: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces Dios en todo tiempo ha estado comprometido de estar con nosotros, que nos atrevemos a depositar toda nuestra fe en Él. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y no solamente Él ha prometido estar con nosotros las 24 horas del día, sino también dice: porque yo soy Jehová Dios que te esfuerzo y siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¡Qué bendición tan grande! Un ejemplo que podemos ver en el Nuevo Testamento acerca de esa presencia continua de Dios con nosotros, lo encontramos escrito en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, del verso 23 al verso 27. Y dice así: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. ¿Qué podemos darnos cuenta? 3 cosas para poder respaldar de que Dios está con nosotros. Primero, nos damos cuenta que antes de entrar a la barca, Jesús con sus discípulos, Él estuvo antes de entrar a la barca con ellos. Jesús también estuvo con ellos en medio de la tormenta. No los abandonó. Él estuvo ahí con ellos. Y por eso, cuando ellos sintieron que la barca se iba a hundir por causa de la tormenta, de las fuertes olas, acudieron a Jesús. Y Jesús se levanta y reprende los vientos y el mar. Y todo se calmó. Y siguió Jesús con ellos. De principio a fin, Jesús está con sus discípulos. No los abandonó en ningún momento. Estamos pasando por una gran tormenta a nivel mundial. Pero quiero decirles que en todos aquellos que depositamos nuestra fe 100% en Dios, podemos vivir su presencia las 24 horas del día. Gloria a Dios. Y esto es cumplimiento de su promesa a aquellos que creen en Él, porque fiel es el que lo prometió, dice la palabra. Como estamos hablando de fe, la palabra nos dice que la fe tiene que ser probada en cada uno de nosotros. Debemos tener muy en cuenta lo siguiente: a Dios no se le puede engañar. Dios lo sabe todo de nosotros. Muchos dicen creer en Dios, pero ese creer es de puros labios y no de corazón. Y esto es lo que está escrito en el libro de Isaías, acerca de lo que se llama una fe fingida. Y está escrita en Isaías capítulo 29, verso 13. ¿Qué dice este versículo bíblico? Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca
y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Sí, muchos decimos creer en Dios, pero muchas veces ese creer es de puros labios para afuera. Se finge mucho en cuanto a creer en Dios. Es por eso que nuestra fe tiene que ser probada, así como se prueba la calidad del oro. Y la palabra lo registra. El apóstol Pedro lo dice: tu fe, mi fe, tiene que ser probada, así como se prueba la calidad del oro. ¿Cómo se prueba la calidad del oro? ¿Con qué se prueba la calidad del oro? Con fuego. Y la fe que usted tiene en Dios, la fe que yo he puesto en Dios, se prueba a través de las aflicciones, de las tribulaciones, de todo esto que se está viviendo. O sea, en este tiempo que estamos viviendo, la fe de toda la humanidad, de todo el mundo, está siendo probada para saber si está puesta 100% en el Dios Todopoderoso o la fe está siendo fragmentada en las personas. ¿Qué dice el apóstol Pedro después de ser probada la fe en cada uno de nosotros? Él dice: si ustedes pasan la prueba manteniéndose firme en Dios, su fe será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Pero su calidad de fe al perseverar será alabada por Jesucristo cuando Él regrese en gloria. Y está escrito en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 7. Hay algo aquí que me llama mucho la atención. Y es que Pedro está hablando estas palabras con mucha autoridad en Dios. ¿Por qué? Porque recordemos que fue a Pedro a quien Jesús, antes de ser crucificado, le dijo lo siguiente. Recordemos que Pedro quiso tener muy en cuenta a Jesús, pero Jesús le dijo: Pedro, antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Pero antes de decirle esas palabras a Pedro, le dijo lo siguiente: el enemigo, el diablo, me lo has pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Entonces, ese hombre, antes de Jesús morir y resucitar, ya Jesús le estaba diciendo: tú tienes una fe muy débil. Posiblemente estaba fragmentada la fe de Pedro. Pero ya aquí un hombre a quien las aflicciones, las pruebas habían probado su fe, con toda autoridad dice: la fe tiene que ser probada en cada uno de nosotros. Y si ésta permanece firme, entonces será alabada cuando Jesucristo venga en gloria. Qué bueno es que todos nos unamos, y es el momento de unirnos a desarrollar fe en Dios. Creer que Él es real, que existe, y de esta manera poder acercarnos al trono de su gracia para orar, para clamar, para interceder por todo el mundo entero, ya que solo Él nos puede dar su victoria ante este virus que está cobrando la vida y ha paralizado el mundo entero. La palabra dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, si tú tienes una fe 100% en Dios, vamos a tener esa confianza para acercarnos al trono de su gracia, orar, clamar, interceder, pedir por nuestro prójimo, por el mundo entero, y pedirle a Dios que nos sorprenda, que nos galardone con esa respuesta de milagro, de hechos portentosos que Él sabe hacer y solamente Él sabe hacer. Recordemos lo que Jesús dijo y quedó escrito en su palabra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, verso 27. Dijo Jesús: lo que es imposible para los hombres
es posible para Dios. Damos gracias a Dios por los profesionales de la salud, por todas las personas que están haciendo lo posible, lo que está al alcance de su mano y de su conocimiento, de sus esfuerzos físicos, para aportar algo en pro de la humanidad que está sufriendo esta situación del COVID-19. Pero también nos damos cuenta que esto se sale de las manos, esto se sale de todo lo que es la parte humana, y es cuando debemos entender que unidos todos con la fe puesta en Dios, Dios puede hacer posible que tengamos la victoria sobre esta pandemia que hay en el mundo entero, porque para Él no hay nada imposible. Recuerda que nuestra fe debe estar 100% puesta en Dios. Y solamente a través de esa fe en Él podemos nosotros conquistar las victorias, fortalecernos y avanzar firmes en el nombre de Cristo Jesús. Su fe está siendo probada, mi fe está siendo probada, pero es para bien, para crecimiento. Y con esto vamos nosotros a decir, realmente tenemos un Dios maravilloso, un Dios misericordioso, un Dios que todo lo puedes. ¿Crees que se ha debilitado su fe? En este momento, ¿cómo está su fe? ¿Cuál es el grado de fe que tú tienes en este momento? Bueno, llegó la hora para que nosotros podamos orar al Todopoderoso y así Él pueda avivarla con el fuego del Espíritu Santo. Le invito para que se una a mi oración en esta noche y podamos nosotros con fe clamar al Dios Todopoderoso para que nuestra fe sea fortalecida y para que Dios también bendiga al mundo entero. Padre Celestial, te doy muchas gracias por permitirnos acercarnos al trono de tu gracia con fe en ti, Señor, creyendo que eres real, creyendo que, Señor, tú traes respuesta a nuestro clamor. Hoy te clamo encarecidamente, Señor, para que obres en cada persona, en el mundo entero, Señor, que está padeciendo esta pandemia del COVID-19. Hoy pido, Señor, que la fe en ellos se avive por su misericordia a través del Espíritu Santo. Que ellos puedan también aferrarse a su misericordia, Señor. Puedan abrir espacio a su palabra y de esta manera tú puedas obrar en la vida de ellos. Tu palabra dice que tú eres nuestro Salvador, que tú eres también nuestro sanador, que por las heridas de Jesucristo ya fuimos sanados y curados, que tú llevaste nuestras enfermedades y dolencias en la cruz del Calvario. Señor, hoy clamo para que esta palabra se haga vida, se haga salud, se haga, Señor, en cada persona bendición, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy declaro lo que dice tu palabra, la reconfirmo en el nombre de Jesús, que para ti no hay nada imposible. Fortalece la fe de cada uno de nosotros y del mundo entero. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, Señor. Amén.